Desde Claridad, en el marco de un acuerdo que mantenemos con el colectivo de Fogón en Fogón y la radio Frecuencia 808 de Internet, hemos decidido difundir estas dos piezas video que hemos titulado Apostillas del 1 de mayo, para lo cual recurrimos a Gustavo González, secretario general de fútbol, y a Fernanda Aguirre, secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, dirigente del Sindicato Gastronómico, oradora en el mitin del 1 de mayo. Para lo cual estamos Garabet, Aqueliano y yo, ¿no?, con algunas preguntas que te vamos a ir lanzando, ¿no? Tenemos algunos minutos, ¿no?, que no son muchos. Tú sabes que estos medios a veces limitan un poco, ¿no? La primera pregunta es cómo ustedes, qué balance hace la fútbol, ¿no?, de la lucha por el referéndum y qué lecciones se pueden extraer de ellas. Bueno, el balance es en términos generales muy positivo, más allá de que no se llegó al objetivo de la derogación de los 135 artículos. A mí siempre me interesa ver un poco el proceso que se llevó adelante. FUBAN convoca a fines del 19, inmediato de las elecciones nacionales, a la conformación de la Intersocial, con las organizaciones históricas que fueron el PIT-CNT, la FEU, y también convocamos a ONASCO en ese momento. Esto recién llega a concretarse en febrero del 2020, y ahí comienza un proceso de articulación nuevamente entre las organizaciones sociales históricas que componíamos la Intersocial. Se llevan adelante una cantidad de actividades con una plataforma muy concreta en el marco de una pandemia, y se va procesando ese intercambio entre las organizaciones sociales. En determinado momento se amplía con nuevos movimientos sociales, se integra la Intersocial Feminista, Ollas Populares, coordinadoras de radios comunitarias, agrupaciones barriales de todo tipo. Se lleva la Intersocial hasta el interior del país, se comienzan a gestar intersociales también en el interior. Para que tengan una idea, se hacen 15 plenarios generales hasta llegar a la recolección de firmas. Es la Federación de ANCAP la que plantea en el seno del movimiento sindical la posibilidad de la recolección de firmas hacia un referéndum. Y esto es asumido por la mesa representativa del PIT-CNT, que lo trae a la Intersocial. Bueno, allí hay un debate muy interesante entre las distintas organizaciones, algunas que creíamos que había que ir contra toda la luz. Los compañeros del movimiento sindical desde el principio anuncian una serie de artículos. Comienzan conversaciones con el Frente Amplio. El Frente Amplio plantea tener algunas dificultades, primero por qué vía se iba, si por la corta o por la larga a la recolección de firmas. Luego también que había votado determinados artículos, por tanto no podía ir contra toda la luz. Este proceso lleva tiempo, prácticamente nos come gran parte del 20, hasta que se llega a un acuerdo con las organizaciones históricas de ir por los 135 artículos. Primero el Frente Amplio planteaba algunos menos, se le suman otros hasta llegar a esa cifra. Y ahí comienza la recolección de firmas, con un quiebre en la Intersocial, que será para otro momento de análisis, pero nosotros nos planteamos reconstruir aquella Intersocial. La recolección de firmas se comienza con un acuerdo de ir por la vía larga, con varios actores veían muy pocas probabilidades de llegar al número de firmas. El movimiento social y la militancia de a pie frente amplista, yo creo que se pone la campaña al hombro, y ahí comenzamos el duro trabajo de la recolección de firmas. Recordemos, plena pandemia, no se nos otorga la cadena para promocionar la recolección de firmas,
el decreto que prohíbe aglomeraciones, no teníamos carnaval, no teníamos fútbol, lugares de concentración masiva que siempre que hay una recolección de firmas permiten llegar a ellas con mayor facilidad. Aún así, y a pesar de pronósticos negativos por varios, se llegan a las firmas en un esfuerzo inmenso que hace el movimiento social y la militancia de a pie, como decía, de las coordinadoras del Frente Amplio, de los comités de base, hasta llegar al 8 de julio que se entregan las firmas a la Corte Electoral. Ahí hay que aclarar que fue en el último envión donde se llegan y se sobrepasa el número que nos pedía la Corte Electoral. Recordemos que el gobierno y todos sus actores se niega a abrir el debate sobre la recolección de firmas. Es una visión muy personal, yo creo que creían que no llegábamos a las firmas realmente. Y eso llevó a que no salieran, como en el segundo tiempo de este partido, se llega obviamente a digamos, al voto, ¿no? A buscar el voto. Este segundo tiempo, por decirlo de alguna manera, ya tenía un alza muy importante de la movilización, se cargó de energía la gente, no podemos olvidar que se venía de una derrota muy importante, y bueno, esto hace posible desplegar un trabajo armando la comisión del sí, integrada por las organizaciones que componíamos la Intersocial, más el Frente Amplio. Allí sí, el Poder Ejecutivo, con todo su andamiaje, se pone a la cabeza del no. Recordemos que la Corte Electoral, en una forma poco, digamos, muy negativa, nos da el color rosado, le da el color celeste al no, pero a pesar de eso se despliega en el país una cantidad de actividades que lleva la gente adelante. Desde volver a las reuniones de barrio con el medio tanque de chorizos, con la mujer y el hombre llegando con sus sillas y haciendo una cantidad enorme de actos que llegamos desde San Jacinto hasta las capitales de departamento. Y allí yo creo que la derecha elige una táctica que le dio resultado y fue polarizar el debate entre sí, gobierno actual, triunfante de la pandemia, y los 15 años del FA. Nosotros lo planteamos en la Comisión del Sí, que era fundamental discutir o basarnos y poner el eje en lo más retrógrado de estos 135 artículos y no entrar en un debate gobierno de 15 años del FA, gobierno actual. Bueno, esto creo que no fue entendido por todos los actores, fundamentalmente por el FA. Comienza a haber debates de actores importantes del Frente Amplio, tanto televisivos como radiales, con la derecha, y creo que nos jugó una mala pasada eso. Esto por una cuestión de orden. A un dirigente social no se le puede cobrar ningún gobierno, ¿cierto? Se le puede cobrar una actitud frente a determinados temas de la vida política y social, pero no un gobierno. De todos modos, llegamos a un empate técnico prácticamente. Hay que reconocer que no logramos derogar los 135 artículos, pero permitió un acumulado de fuerzas, reivindicar nuevamente la militancia terreno a terreno, barrio a barrio, departamento a departamento. Creo que todavía el mayor balance lo podremos hacer de aquí a un tiempo, pero lo real es que qué hubiera pasado en el país si no hubiéramos salido con esta medida que fue la recolección de firmas. Obviamente, a mi juicio, hay un país antes y después del resultado del referéndum. Por lo tanto, creo que ha sido una gran gesta del movimiento popular
en condiciones de inferioridad, con medios masivos de comunicación absolutamente flechados para el no, con mucho más dinero el no, y además con todo el staff. No quedó ningún ministro, creo, sin salir por todo el país, infundiendo además miedo en la gente como un elemento central histórico de la derecha. La verdad, yo lo dije en el acto final, que un tiempito más y triunfaba el sí, y hoy estoy convencido. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos convencidos que la economía iba a comenzar a caer, salidos de la pandemia se iba a poder llegar a mucha más gente, pero bueno, la historia quiso que fuera esa fecha, y en esa fecha logramos lo que